arrepentimiento y conversión, el camino hacia el perdón. Durante estas semanas hemos estado hablando acerca del mensaje del Evangelio y parte fundamental del mensaje del Evangelio es el amor de Dios, el pecado, la redención, la expiación, que lo hablamos ya durante las semanas pasadas, la gracia, parte central que abarca todo lo que es el Evangelio, pero al final está la respuesta del hombre al mensaje, ¿qué tal? Y la respuesta es el arrepentimiento y la conversión. Es la respuesta del hombre que Dios ilumina su corazón y que comienza a tener fe en lo que se ha predicado por medio del mensaje del Evangelio. Para eso les invito a que busquen en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30. Vamos a tener este pasaje. El apóstol Pablo se encontraba en una ciudad de Grecia llamada Atenas y estaba en el lugar donde estaban los eruditos de la época. Estaban todas las personas académicas, que los que más sabían. Era el Harvard de su época, el Yale, el Oxford de su época. Estaban todos allí reunidos para escuchar a este hombre de Dios. Y el apóstol Pablo comienza a decirles que la manera en que ellos estaban creyendo era en un Dios que no conocían. Y él les dice, yo les quiero dar a conocer el Dios que ustedes no conocen. Ese Dios que ustedes no conocen es el mismo que vino acá a la tierra y que nació de María la Virgen y se fue paseando por todo el mensaje del Evangelio y habló de la muerte del Señor en la cruz y todo. Y cuando ya termina su discurso, ya a punto de terminar el discurso, él dice estas palabras que dice de la siguiente manera: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vamos a dejarlo hasta allí. Es como cortar una canción a mitad de camino y no terminar, o ver una película y cortarla a mitad, leer este versículo así. Pero para los que quedaron con duda o con curiosidad, les recomiendo que en su casa lean todo el capítulo 17 y la presencia de Pablo en Atenas. Les aseguro que la historia les va a conmover y les va a gustar muchísimo. Hoy vamos a explorar entonces lo que es el poder transformador del arrepentimiento y de la conversión y cómo estos nos llevan a gozar del perdón divino. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de estos tres conceptos: arrepentimiento, conversión, y cómo estos dos confluyen en un solo punto para encontrarnos con el perdón divino. ¿Ok? A la final es lo que el hombre está buscando. A la final es lo que el hombre necesita. El hombre pecador está como el librito que vimos hace ratito, negro, su corazón. El pecado corrompió todas las moléculas de su alma a nivel espiritual y eso se llevó al mundo material, y todo lo que el hombre hace lo hace alejado de Dios, lo hace en enemistad con Dios. Pero Dios proveyó ese plan maravilloso y proveyó esa salida maravillosa para que el hombre ya no esté alejado, porque a la final Dios no quiere estar en enemistad con el hombre. Dios quiere que el hombre se reconcilie con él. Y así como el hijo pródigo, cuando regresó de haber desbaratado toda la fortuna que su padre le había dado y de haber hecho todas las cosas malas que pudo hacer, cuando regresó a su casa, en vez de conseguir reproches y en vez de conseguir un desaliento, lo que consiguió fue a su padre en la puerta de la casa, corriendo hacia él con los brazos abiertos, ofreciéndole un abrazo, ofreciéndole un anillo y ofreciéndole un banquete, dándole y restituyéndole a la posición de autoridad y de bendición que ya había tenido desde un principio. Entonces,
vamos a esclarecer un poquito acerca de la importancia de estos conceptos, porque es necesario que ustedes los tengan claro. Entonces comenzamos en primer lugar con el arrepentimiento, es decir, reconociendo nuestra necesidad delante de Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? Es el reconocimiento y rechazo de los pecados y errores del pasado. En el cristianismo, el arrepentimiento es visto como un paso necesario para la reconciliación con Dios. Implica un momento de profunda reflexión sobre las acciones y pensamientos que se alejan de los mandamientos divinos y un compromiso sincero de cambiar de dirección. Esto es arrepentimiento. El arrepentimiento me lleva a un momento de acción, sí o sí. No hay manera de que yo me arrepienta y que yo no actúe para cambiar la situación actual en la cual yo estoy. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y esto me debe llevar a un momento de terror, de pavor, de pánico. El hombre que se arrepiente se da cuenta de su lejanía con Dios y no lo hace porque él quiere simplemente dejar las drogas, dejar los vicios, dejar una iniquidad que lo está atando a las cosas malas, sino porque él se da cuenta que eso que está haciendo cada día lo está alejando más y más de su creador. Y esto lo hace pensar y decir: ya va, estoy destituido, ¿qué tengo que hacer para poder entrar entonces al gozo de mi Señor? Y segunda de Corintios capítulo 7 verso 10 lo dice de una manera tan linda, y se los pongo así. El apóstol Pablo les manda una carta, y cuando le manda la segunda carta, él les dice: mire, yo tenía mucha duda a la hora de mandarle esta carta. Capaz la palabra no es duda, sino que él sintió como cierta desconfianza o cierto temor de mandarle esa carta por una razón. Porque yo sabía que estas palabras iban a ser muy duras y les iban a causar a ustedes tristeza. Y mi intención como pastor no es causarle a ustedes tristeza, ni un daño psicológico, ni un daño en su mente, sino que el apóstol Pablo les dice: pero al final yo me doy cuenta de que era mejor de que yo se la mandara, porque entonces esta tristeza que les iba a causar iba a ser buena para ustedes. Y aquí le dice lo siguiente, le dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Qué cosa más tremenda. El apóstol Pablo le dice: esa tristeza que ustedes sienten en su corazón por haber fallado delante de Dios es una tristeza que viene de Dios, y de eso no se arrepientan. No se sientan mal por estar ahora llorando por causa de su pecado, porque el arrepentimiento que viene de Dios te da vida, pero el arrepentimiento que se produce por causa del pecado, o mejor dicho, la tristeza que se produce por causa del pecado, te lleva a la muerte. Y esto es el proceso del arrepentimiento. Primero, reconocer lo que es el pecado. Reconocer que estamos mal delante del Señor. Sentir un pesar genuino por nuestros pecados. Y una decisión de apartarnos del pecado. Ojo, no es lo mismo arrepentirse que sentir remordimiento. Una cosa es arrepentirse y otra cosa es sentir remordimiento. El que siente remordimiento siente pena por las cosas que le están haciendo daño a él. Y siente pena por las cosas, por las consecuencias, pero no se aleja de ellas. Pero el que se arrepiente siente pena, no solo por lo que le hizo a él ese pecado, sino por lo que le hizo a los demás, pero sobre todo por lo que le hace a su relación con Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y ese arrepentimiento te acerca y te reconcilia con tu Creador. Por último, el arrepentimiento te lleva a una decisión firme de apartarte del pecado que estabas haciendo. Entonces,
¿Cuál es la importancia del arrepentimiento? El arrepentimiento abre nuestros corazones al perdón y a la gracia de Dios. El remordimiento no. El remordimiento te hace sufrir lo que llaman el síndrome del impostor. No me lo merezco, no lo merezco. Pero cuando tú te arrepientes, el Espíritu Santo abre tu entendimiento y comienzas de alguna manera, no sé cómo, porque realmente no lo merecemos, pero el Espíritu Santo te dice en tu corazón, has sido perdonado. El Señor te ha aceptado. El Señor ha abierto su corazón para que tú puedas entrar allí. Un ejemplo, el que ya vimos, el hijo pródigo. El que se arrepintió llegó delante del Padre. El que se arrepiente de verdad, sí o sí, se devuelve a la casa. Pero el que tiene remordimiento se aleja. Es por eso que siempre les digo, cuando usted cometa un pecado y realmente está arrepentido, no se vaya lejos de la iglesia. Porque muchos cometen esa equivocación. Me parece una torpeza tan grande que yo cometa un pecado y me vaya de la iglesia por pena, por vergüenza o por remordimiento. Si yo estoy arrepentido, tengo que buscar dónde está la fuente del perdón. No digo que sea la iglesia la fuente del perdón, pero con mis hermanos yo voy a encontrar el apoyo para poder levantarme. El apoyo para poder encontrar consuelo. El apoyo para poder encontrar un consejo a tiempo. Segundo lugar, la conversión. Ya hablamos del arrepentimiento. Vamos a hablar de la conversión o de la transformación total en Cristo. ¿Han ido ustedes por las rutas y de repente hay una rotonda y tienes que devolverte y te dicen que tomes una vuelta en U? ¿Sí? ¿Saben de lo que estoy hablando? Voy por la ruta y de repente tengo que ir a otro lugar y tomo la vuelta en U. Hago la vuelta en U y me devuelvo. La dirección hacia donde yo iba cambió totalmente, ¿verdad? 180 grados. Iba hacia allá y me devolví y comencé a irme en otro sentido. Eso es conversión. Eso es más o menos el espíritu de la palabra conversión. Devolverse de donde yo estoy andando. A ver, es como un cambio profundo en nuestra forma de pensar, de sentir y de vivir. La conversión te hace que tú comiences incluso a detestar y aborrecer las cosas que antes amabas. Si antes amabas el sexo libre, ahora cuando vienes y te conviertes, comienzas a aborrecer esto. Si antes amabas los vicios, ahora cuando te conviertes, de repente comienzas a aborrecer. Y he escuchado mucho este testimonio. Yo nunca fumé, pero he escuchado mucho el testimonio de los que eran fumadores. Y el Señor los toca y ellos cambian su vida y dejan el cigarro. Y llega un momento en que se paran al lado de un fumador y cuando sienten nada más el olor del humo, dice que les da náuseas, les da ganas de vomitar. ¿Qué es esto? Si antes eras adicto de esto, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. A ver, quiero leerles por acá rápidamente una definición de conversión. A ver si... Mientras que el arrepentimiento se enfoca en alejarse del pecado, la conversión implica un giro hacia algo nuevo. La relación renovada con Dios es ese giro que tiene que hacer. La conversión es un cambio radical del corazón y de la mente que lleva a una persona a adoptar una nueva identidad en Cristo. Esto significa adoptar nuevos valores, actitudes y comportamientos que reflejen los principios del Evangelio. No sé si usted está entendiendo esto, pero cuando usted se convierte, sus valores, sus principios y todo lo que usted hace cambia también. Su manera, sus estándares, su manera de ser cambian. No hay manera de que yo diga me convertí y sigo haciendo las mismas cosas de antes. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 12:2. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Nuestra manera de pensar tiene que cambiar cuando nos convertimos. Ahora bien, muchos piensan que si yo me convierto no voy a pecar más. No, no es así. Véanlo como un retroceso en mi proceso de santificación, nada más. Pero no lo vean como que yo no voy a pecar más. Sí, yo puede ser que vaya caminando en el sentido hacia Dios y de repente el pecado me hace retroceder. Pero de ninguna manera me hace girarme. Dios no va a permitir que tú te gires después de que tú te conviertas. Dios te va a proteger y te va a preservar. Cuando un escalador va hacia la cima, es probable que en algún momento haga un traspiés y caiga unos metros hacia abajo. Esas son nuestras caídas comunes como cristianos por habernos descuidado, por haber dejado la oración, por haber dejado de congregarnos, por habernos alejado de la comunión con los hermanos. Es necesario que procuremos no hacerlo porque vamos a tropezar y vamos a caer. Pero nuestra meta sigue hasta arriba y no es que el alpinista no se cae y queda con la cabeza hacia abajo, sigue quedando con la cabeza hacia arriba. Así vamos a seguir nosotros ascendiendo hasta nuestra meta. Hemos sido tocados por el Espíritu Santo y nos hemos convertido. ¿Qué dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17? No me cansaré de repetirle este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Si usted sigue haciendo las mismas cosas de antes y se sigue deleitando en las cosas de antes, entonces usted no se ha convertido. Necesita arrepentirse y convertirse de sus pecados. El proceso de conversión es más o menos como esto. Primero se entrega y se compromete totalmente con Dios. La transformación comienza en el interior y es facilitada por el Espíritu Santo. Y luego esa transformación interior es trasladada a lo exterior. Cuando yo me convierto, adentro primero comienza a ver ese cambio total. Pero eventualmente y muy rápidamente vamos a comenzar a ver cambios en el exterior. Entonces allí es donde la gente va a empezar a decir, uy, pero ¿qué pasó con Aarón? Que Aarón era tan grosero y ahora ya no. Ah, pero ¿qué pasó con Mateo? Que Mateo antes hacía tal cosa y ya no las hace. Ah, porque el Señor empezó a hacer una obra dentro de su corazón y eventualmente salió al exterior y se mostró al mundo lo que realmente Dios hace con las personas. Dios tiene que ser visto en tu vida y en mi vida, hermano. Jesús tiene que ser visto en tu manera de comportarte. Jesús tiene que ser visto en nuestra manera de conducirnos en todo. Importancia de la conversión es que la conversión es el primer paso hacia una vida de intimidad con Dios. Si nos convertimos, inmediatamente comenzamos nosotros a tener intimidad con el Señor. En ejemplo, el apóstol Pablo, cuando tuvo la conversión allí yendo hacia Damasco, ¿qué lo vemos haciendo días después? Ayunando y orando allí con el Señor. Estaba ciego, pero él seguía ayunando y orando delante del Señor. La conversión te tiene que llevar a eso, a buscar intimidad con el Señor. Vamos rápidamente al último punto, que es sobre el perdón. ¿Y qué es el perdón? El perdón es una oferta divina prácticamente. Es obtenida a través del sacrificio que Cristo hizo y se hace solamente por la gracia, por gracia. ¿Ok? Dice la Biblia en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Primera de Juan 1:9 dice también, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cómo accedemos al perdón de Dios? Rindiéndonos a la gracia del Señor. Cuando nos arrepentimos y nos damos cuenta de lo vulnerable que estamos, cuando nos arrepentimos y nos damos cuenta de lo
de lo insuficiente que puede ser nuestra justicia, entonces tenemos que ver, como decía Pedro aquella vez, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién podemos ir? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, realmente vamos al único que nos puede dar ese perdón. Y al llegar a Él, debemos depositar nuestra confianza en el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la importancia del perdón? Pues el perdón es fundamental para nuestra redención y la reconciliación con Dios. No podemos ser redimidos si no somos perdonados. ¿Ok? ¿Y cómo nos reconciliamos con Dios si no tenemos el perdón? Entonces tenemos que pasar sí o sí por ese paso. Tenemos que ser perdonados. Y para ser perdonados, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y convertirnos, ¿ok? Arrepentirnos, que nos duela mucho ese pecado y decidir no volverlo a hacer. Eso es convertirse, ¿ok? ¿Qué pasó con la mujer adúltera? Cuando el Señor la consigue y la están por apedrear, el Señor le dice, ¿dónde están los que te querían matar? Los que te querían llenar de piedra. Y él le dijo, Señor, todos se fueron. ¿Ninguno te condenó? No, ninguno me condenó. Pues ni yo te condeno. Y le dijo, vete y no peques más. Eso es recibir el perdón de Dios. Los efectos del perdón. Y aquí me quiero centrar un momentito nada más. Ojalá puedan ustedes prestarme atención con esto. Los efectos que el perdón da a nuestra vida. En primer lugar, liberación del pecado. Dios borra nuestras transgresiones y nos libera de la culpa y de la condenación. Cuando Dios te perdona, ya no debería venir a tu vida pensamientos de condenación. Ya no hay más condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Esto es a los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Ok? En segundo lugar, la reconciliación con Dios. Ese otro efecto maravilloso del perdón de Dios, que te reconcilia con Dios. Tú puedes tener entonces entrada directa con el Señor. Se restaura esa relación que fue quebrantada por causa del pecado y nos permite tener una comunión clara con Él. Tercer lugar, y esto, la verdad, como dicen los comerciales de Mastercard, no tiene precio. Paz interior. La paz interior que te da el perdón del Señor. Estoy cansado de escuchar personas que se han convertido al Señor y que me dicen, minutos después de haberse convertido, me dice, no te imaginas la paz que siento en mi corazón en este momento. Venía con un peso tan tremendo. Y es que realmente es eso el significado. En la antigüedad, cuando vos asesinabas a alguien, agarrabas a ese muerto y te lo ponías en tu espalda y lo cargabas encima tuyo como un castigo. Y entonces el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pues el perdón trae a tu vida paz interior, porque sabes que has sido librado, limpiado completamente. Liviano quedas después que el Señor perdona tus pecados. No importa el tamaño y el color de tus pecados. Isaías dice, si vuestros pecados fueren negros como la lana, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y por último, de los efectos que el perdón produce en tu vida, es que te da una nueva oportunidad. Dios nos brinda una oportunidad de comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Y esto no solamente sucede cuando nos convertimos, sucede a lo largo de todo nuestro proceso y de todo nuestro peregrinaje. Volvimos a caer, pues vengamos arrepentidos delante del Señor, decidido a no volver a hacerlo, y tendrás una nueva vida y tendrás una nueva oportunidad en el Señor. Concluyo con esto.
Hay una gran interrelación entre lo que es el arrepentimiento y la conversión. Es la respuesta lógica y la respuesta básica después de haber escuchado el mensaje del Evangelio. Cuando el apóstol Pedro predicó en el día del Pentecostés, él habló todo el mensaje del Evangelio y al final de todo, las personas dijeron, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Estamos fritos, estamos en el horno, ¿qué hacemos? Y el apóstol Pedro le respondió de una manera clara y sencilla, arrepentíos y convertíos. Y vendrán después tiempos de refrigerio de parte de Dios para vuestras vidas. Entonces, es completamente relacionado lo que es el el arrepentimiento y la conversión. Y la consecuencia de estas dos cosas es recibir el perdón divino. Ahora me dirijo a ti directamente, hermano. Quiero que todos cerremos nuestros ojos por un momento. Evaluemos nuestra vida personalmente. Ya me arrepentí de mis pecados. Ya me convertí. Ya no quiero que nadie se me distraiga en este momento. Creo que este es un momento sumamente importante ahora. Un momento de gran solemnidad. Y quiero que todos, niños, grandes, todos estén con los ojitos cerrados ahora. Ya te arrepentiste de tus pecados. Ya te convertiste. Ya le diste tu corazón al Señor. Ya estás experimentando los beneficios y las bendiciones del perdón de Dios en tu vida. Si no es así, yo hoy te invito a que vengas a los pies de Cristo y te invito a que te arrepientas de todo corazón y que hoy mismo decidas no volver a hacerlo. Ya no sigas viviendo bajo el peso del remordimiento, no sigas viviendo bajo el peso de la culpa. Hoy Cristo te ofrece su perdón. Él solamente te dice, arrepiéntete y conviértete de tus malos caminos. Por eso invito a todo el que está acá a que pueda experimentar las bendiciones y las maravillas del perdón de Dios. Concluyo con este versículo que dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. ¿Querés misericordia? Hoy arrepiéntete de tus pecados y ven a los pies de Cristo. Oremos al Señor.